favor, encantado. Soy José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino. La primera es, ¿cómo ves el sector vitivinícola español en estos momentos? Bueno, pues en estos momentos lo veo con incertidumbre. Si esta pregunta me la hubierais hecho hace tan solo 4 semanas, habría dicho que muy bien directamente, porque es verdad que el sector se ha recuperado muy rápido antes de lo que esperábamos de la pandemia. Hay que tener en cuenta que que la mayoría del vino en España se vende en hostelería, más de la mitad, y por tanto todos los cierres de hostelería motivados por la crisis de la pandemia afectaron muchísimo en 2020 al sector, que tuvo una caída en promedio del 28%, que se dice pronto, de las ventas. Eso contando que en exportación se siguió vendiendo. Por lo tanto, la caída en España fue morrocotuda, para algunas bodegas del 80%, del 90% incluso, o sea, dramática. Pero el año 2021 ha sido una gran recuperación y el comienzo de 2022 pues lo estaba siendo. Sin embargo, ahora estamos en un momento de tremenda incertidumbre, porque la invasión de Ucrania por Rusia, tan deleznable desde todos los puntos de vista, pues además genera una incertidumbre ya no solo en las ventas a Rusia o a Ucrania, que por parte del sector del vino español no son muy importantes, no son nuestros principales clientes, pero sí por todas las incertidumbres que está generando en el comercio internacional y en todas las cuestiones de insumos, etcétera. ¿Cómo ves? Se está hablando mucho de la recuperación, ¿no? Del lanzamiento de la economía en general después del COVID y de los planes que pueda haber tanto de Europa como del gobierno para relanzar otra vez la economía y en particular el sector vitivinícola, lo que llama la resiliencia, ¿no? Los planes de resiliencia. ¿Cómo ves que efectivamente puede vincularse el sector vitivinícola o qué idea tienes tú al respecto? ¿Qué te sentido? Bueno, nosotros en la Federación llevábamos ya desde finales del año 2020 trabajando precisamente cuando se anunció este plan nacional a partir de las ayudas de los fondos Next Gen de la Unión Europea, trabajando en un programa para el sector vitivinícola, no solo para nuestros socios, sino para todo el sector. Trabajamos con las cooperativas, también se lo dimos a conocer a la conferencia de consejos reguladores, para que, como digo, no fuera un plan de la Federación, sino un plan sectorial, que se lo presentamos al ministro de Agricultura el 2 de diciembre de 2020, ya ha pasado tiempo. Identificando proyectos en materia de digitalización y sostenibilidad, que es de lo que va Next Gen, ¿no? Ahora estoy en un momento un poco pesimista, porque el anunciado PERTE agroalimentario ha sido un poco decepcionante para nuestro sector y para el sector agroalimentario en general. Solamente voy a dar un dato para que se entienda. Nosotros ese plan lo cifrábamos en unos 180 millones de euros para el sector del vino, en unas necesidades calculadas con números de bodegas teóricos que podrían acceder a las ayudas, etcétera. Y el Ministerio nos decía que era demasiado modesta la cifra. Bueno, la realidad es que se ha aprobado un PERTE con 150 millones de euros para todo el sector agroalimentario, no para el vino, en subvenciones, y 250 en préstamos, con lo cual pues creemos que va a ser claramente insuficiente, pero tendremos que esperar al desarrollo de las órdenes ministeriales que vayan desarrollándolo, a ver si de verdad esto puede ser un acicate para estas necesidades en digitalización y sostenibilidad, que van a suponer una importante modernización de nuestro sector del vino. Un cierto estancamiento, la necesidad de buscar nuevos mercados y también nuevos targets, implicar también a los jóvenes en relación con el consumo del vino. Bueno, estamos trabajando efectivamente desde que constituimos o contribuimos a constituir la Interprofesional del Vino en el año 2014, ya han pasado años, y la Interprofesional se ha ido consolidando para conseguir hacer campañas de promoción del vino de España en España, donde realmente tenemos el problema. Somos el primer país productor con menor consumo de vino per cápita, si nos comparamos con Portugal, Francia, Italia. Es decir, los países productores tradicionales, nuestro consumo per cápita, teniendo en cuenta que teníamos 80 millones de turistas, es el más bajo de todos estos países. Por lo tanto, es necesario poner el vino. Estamos notando dos tendencias. Por un lado, la pandemia
por aquello de que no hay mal que por bien no venga, si se me permite la expresión, ha servido para que el consumidor español se dé cuenta de que también se puede consumir vino en casa. Y eso creemos que es una tendencia, igual que la de la venta online, que ha venido para quedarse. Y quien está accediendo más a ese consumo son precisamente personas jóvenes, entendiendo jóvenes pues mayores de 20 y tantos años, estos jóvenes profesionales, urbanos o que se están en el pueblo y se han quedado en su casa trabajando, que están comprando vino, están accediendo al vino, que se está viendo también como un producto que se empieza a conocer más en esas áreas, y yo creo que también con la contribución de las campañas de promoción de la interprofesional. No es una tarea fácil porque en nuestro sector el mensaje que se lanza es mucho más difícil que el de otros sectores, pero bueno, poco a poco también vemos que hay un interés importante y yo en este sentido soy relativamente optimista. A veces se habla un poco de disfunciones, se habla de que se paga o se perciben unos precios que están por debajo de los precios de coste de los distribuidores. Hay un cierto ruido de fondo en relación con ese tema, ¿no? Me imagino que, bueno, pues a vosotros, ustedes por supuesto estáis súper implicados en la gestión y, bueno, pues es interesante conocer también cuál es vuestra opinión al respecto, ¿no? Nosotros la ley de la cadena la hemos seguido muy encima. Como todas las leyes son mejorables, tiene aspectos controvertidos, sobre todo quizá más por la indefinición jurídica, como el famoso coste efectivo de producción, pero como le dije yo a un bodeguero cuando trabajaba hace unos años precisamente en la denominación de Rioja, que me preguntaba por la ley de la cadena aprobada entonces, en 2013, ¿no? ¿Qué te parece que se diga que hay que hacer un contrato, que hay que poner un precio antes de entregar la mercancía? Y yo le contesté, ¿tú venderías a una gran superficie si no tuvieras una plantilla firmada? Es decir, es que parece mentira, le dije, así lo dije, digo, nos debería dar vergüenza que tenga que venir el Estado a decir que tenemos que hacer un contrato y dar un precio, ¿no? Me parece algo absolutamente lógico, pero es que además en el mundo del vino, y especialmente en el mundo del vino con denominación de origen, donde la oferta de uva está limitada, la posibilidad de hacer contratos a largo plazo garantiza estabilidad al productor de vino y al productor de uva, y eso es tan necesario porque al final sin uva no puedes hacer vino, y por lo tanto creemos que es necesaria y puede ser muy útil, pero hay que aplicarla bien también. ¿Qué otro tipo de amenazas quieres destacar que pueden efectivamente ser un problema o pueden estar siendo un problema para el sector? Pues la mayor sin duda y la de la que no todo el mundo es consciente, ni los consumidores ni los productores, es la cuestión de vino y salud motivada porque el vino contiene alcohol. Hay unas tendencias a nivel mundial tremendamente beligerantes contra las bebidas con contenido alcohólico, y eso nos incluye al vino, pero yo diría que además van muy teledirigidas contra el vino, porque el vino, por su arraigo social, por su importancia económica, por su manera de consumir, es como el primer objetivo de esas corrientes tan beligerantes. Nosotros somos los primeros en defender el consumo con moderación. Sabemos que el consumo en exceso es malo por muchos motivos, de salud, de cuestiones públicas, conducción, etcétera, pero lo que también tenemos claro que no nos deben dejar de poder disfrutar de una buena copa de vino con la comida, que es parte de nuestra cultura, de nuestra vida y de nuestro disfrute, ¿no? Y esa es la mayor amenaza que tenemos hoy en día. Es decir, ¿por qué no se promociona el vino, sobre todo en medios de comunicación? Que no es alcohol, sino simplemente que son para restauración y para más cosas. ¿Por qué no se promociona? Bueno, sí que se promocionan, pero hay que tener en cuenta primero que el sector del vino en España está constituido por 4.000 empresas muy atomizadas, que la inmensa mayoría de ellas no tienen capacidad económica de hacer promoción, por lo tanto eso dificulta mucho. Luego hay que tener en cuenta también eso, en medios escritos no hay limitaciones, pero por ejemplo en medios audiovisuales hay limitaciones horarias porque contiene alcohol, y eso es una normativa general de la Ley de Comunicación Audiovisual de la que no podemos sustraernos. Lo importante aquí es que el vino vaya unido a la comida
a la gastronomía, y eso lo defiende el sector y lo hace así, y las campañas últimas que se están haciendo así, pero también siempre hay que recalcarlo, el sector tiene que ser responsable y anunciarse defendiendo el consumo con moderación, porque además lo que le hace falta al vino español no es tanto vender mucho más, algo más sí, pero desde luego vender más caro y de mejor calidad, y esa es la transformación que tenemos que hacer y necesitamos. ¿Y qué le parece esta entrevista aquí en el Centro Riojano? Pues un privilegio poder estar aquí en este entorno, es una maravilla. Muy buenas tardes, estimados amigos, queridos socios del Centro Riojano. Bienvenidos a esta tarde donde volvemos a abordar uno de los temas que más empeño ponemos en esta casa, como es el tema vinícola, el tema de la enología, y por norma general siempre suelen ser muy prácticas las ponencias, y porque lo que tenemos son catas de vinos, ¿no? Y hoy va a ser algo pues diferente, ya que contamos con la presencia de José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino, y va a ser más clase didáctica que nos comente los aspectos pues más relevantes de su asociación, también de cómo se encuentra el panorama del vino actualmente en nuestro país, en España, por dónde pueden ir los derroteros, y creo que es un auténtico privilegio que le tengamos hoy aquí en este Salón La Lengua del Centro Riojano. Será mi compañero de la Junta de Gobierno, Luis Fernando Leza, al que a continuación le voy a ceder el turno de la palabra por la persona que pues, le va a presentar y que además por sus conocimientos, altos conocimientos en el sector del vino, que trabajó en el Ministerio de Agricultura y es también ingeniero agrónomo. Les agradezco la presencia de todos ustedes aquí a este Salón La Lengua y espero que disfruten de la conferencia. Le cedo el turno a Luis Fernando. Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos como protagonista el vino, una vez más. El vino que lleva acompañando al territorio en el que nos asentamos, que actualmente llamamos España, desde hace más de 2.500 años y que bueno, pues ha marcado una impronta en lo que hace referencia a la cultura, a la sociedad y a la economía de nuestro país, ¿verdad? Las condiciones favorables para la producción vitivinícola en España hacen que seamos el primer país en cuanto a superficie de viñedo a nivel mundial y el tercer país en cuanto a la producción de vino. El vino también tiene una vinculación con el factor religioso muy importante. La verdad que las citas y las referencias al vino desde un punto de vista religioso y la trayectoria y la tradición, primero en el Antiguo Testamento y después ya posteriormente en el Nuevo y en todo el desarrollo de la Iglesia, pues es muy, muy importante esa vinculación. Yo he recogido dos citas de un libro del Antiguo Testamento que es el Eclesiástico y que me atrevo a señalar. Una de ellas dice: regocijo del corazón y contento del alma es el vino bebido a tiempo y con medida. Y hay también otro mensaje, un poco con un carácter opuesto en el mismo Eclesiástico, que dice: amargura del alma es el vino bebido con exceso por provocación o desafío. Son dos mensajes de profunda actualidad que de alguna forma enmarcan el protagonismo del vino en las sociedades modernas. Hay otro aspecto que también quiero poner sobre la mesa, sobre el vino y la villa y el vino como unas actividades económicas que vinculan la población al territorio de una forma estrecha y que proporcionan un modo de vida digno al medio rural.
Esa situación es especialmente señalada en relación con las zonas con denominación de origen y especialmente también en nuestra señera denominación de origen Rioja. Otro aspecto que yo creo que tiene interés, antes de dar la palabra a José Luis, es el hecho de que el vino es un producto con una capacidad importantísima de crear valor, y crear un valor añadido a la mera producción vitivinícola. Conocemos que hay vinos que duplican, que multiplican por 10, por 50 y por 100 incluso el valor del producto estándar de un vino común. Esa circunstancia yo creo que no se da en ningún otro producto agrario, y que yo creo que tiene mucho que ver con aspectos de producción y los elementos que se señalan o que se indican en las etiquetas y en la comunicación del vino, ¿no? Hay unos elementos que marcan, dijéramos, unos elementos de valorización fundamentales y muy importantes, que son el origen y fundamentalmente la denominación de origen o la unidad geográfica menor dentro de una denominación de origen, la marca es un aspecto fundamental, una referencia de las bodegas que muestran con unas marcas de prestigio ese buen hacer ante el consumidor, la añada, la indicación de la añada, la indicación de la variedad y otro aspecto también señero a efectos de valorización de los vinos son los procesos de envejecimiento. De esa manera, como digo, el vino, no tenemos un vino, sino que tenemos múltiples vinos y que, contribuyen a valorizar, a diferenciar y a prestigiar nuestra producción vitivinícola y que nos hacen que los vinos que concretamente tomamos, un vino concreto es distinto a otros vinos y nos ofrece también unas sensaciones y unas apreciaciones de satisfacción organoléptica distintas de otros vinos que podamos tomar. Quiero también hacer referencia a que el vino es también comercio, y de hecho el consumo del vino se produce en muchas ocasiones y en buena parte, en una proporción importante, fuera de los lugares en los que se ha producido. Tal circunstancia hace que sea sensible pues, a las tensiones y a las vaivenes que pueden darse en un contexto internacional. Es el caso que estamos viendo muy recientemente de una manera muy significativa y muy dura en relación con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ¿no? En fin, entonces, de todos estos temas que he esbozado de una manera muy rápida, de las fortalezas y los desafíos que están, ante los cuales se presentan al vino, pues, y del propio papel que la Federación Española del Vino desarrolla en el sector vitivinícola, pues nos va a hablar nuestro ponente de hoy, que es José Luis Benítez, don José Luis Benítez, que es madrileño, nacido en Madrid, es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid y también ha desarrollado un programa de dirección general en el IES Business School. Él comenzó su actividad profesional como director técnico de la Sociedad de Fomento del Lúpulo, de la que llegó a ser director general. En el 1999 pasó al sector del vino y recaló en el Grupo Faustino como director general de Bodegas Marqués de Vitoria. Y 2 años después, en 2001, sería nombrado director general de Bodegas Bretón, ambas bodegas de la denominación de origen Rioja. Avanzando, entre 2008 y 2017 ocupó el cargo de secretario y director general del Grupo Rioja, que es la principal asociación bodeguera de la denominación de origen. Y ya finalmente, desde 2017, es director general de la Federación Española del Vino.
La FEB, la Federación Española del Vino, es una asociación empresarial nacional que agrupa más de 700 bodegas que acreditan un volumen de facturación que representa más del 70% del valor de la comercialización del vino en España. Como director general se ocupa de la gestión de la federación como máximo ejecutivo y en dependencia con la comisión ejecutiva y su presidente de la planificación de sus políticas y objetivos. A destacar que José Luis representa a la federación en las organizaciones en las que ésta participa y, entre otras responsabilidades, ocupa actualmente la presidencia del Observatorio Español del Mercado del Vino. Es miembro de la Junta Directiva de la Interprofesión del Vino de España y del Comité de Organizaciones de Ecovidrio, y a nivel europeo preside el Comité LEX en la Patronal Europea, Comité Europeo de Empresas Vitivinícolas Europeas. Este es un breve flash de su currículum. Es un honor para nosotros, José Luis, tenerte aquí en el Centro Riojano, que es tu casa, como sabes, y, bueno, pues todo para ti, cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias en primer lugar, Luis, por la presentación, amigo y buen conocedor del sector. José Antonio, y al Centro Riojano y a todos vosotros, si me permitís que os tutee, por estar aquí. Yo voy a ver, tengo aquí para hablar lo que queráis, media hora, 1 hora, 2 horas, yo según vea las caras de aburrimiento iré embalándome y cortando, pero igual es mejor que sea rápido y luego me preguntéis, porque seguro que digo cosas que os apetece saber más y otras que os interesan menos, ¿no? Pero por lo menos voy a tratar de daros unas pinceladas. En primer lugar, de lo que es, de cómo está el sector del vino en España. Después os voy a explicar también muy someramente qué es la federación y cómo la tenemos constituida. Quizá yo creo que esto sea lo que menos os importe, pero bueno, porque conozcáis lo que es. Y luego, algunas de las cosas que hemos hecho en 2021, me lo habéis puesto muy fácil porque justo la semana pasada tuvimos la Asamblea General en Toledo, con lo cual me ha venido muy fácil trasladar de una presentación a otra, porque en la Asamblea teníamos que presentar lo que habíamos hecho el año anterior. Lo siento por Emma y por Vicente, que lo habrán escuchado, lo tienen fresco, pero así repasáis. En cualquier caso, vamos a empezar sin más dilación. Las claves un poco del sector. Estos son datos del estudio que precisamente encargó la Interprofesional del Vino de España hace 2 años, o 2 años creo que fue, sí, se presentó a finales del año 20, me parece recordar, en diciembre, y es un estudio bien hecho por asesores financieros internacionales con la dirección del profesor Ontiveros, y estos son los datos. Se dice pronto, pero es muy importante, ¿no? O sea, fijaros, a mí me gusta destacar, por ejemplo, lo que dice abajo a la derecha, ¿no? Genera y mantiene 427.000 puestos de trabajo. Se entiende que directos e indirectos. Claro, aquí contamos también lo que significa el vino en relación a la industria auxiliar, a la hostelería, etcétera, que es un 2,4% del empleo de España, no es ninguna tontería, que exporta a 189 países, que tenemos el mayor número de hectáreas que tiene ningún país en el mundo, y que aporta un 2,2% del valor añadido bruto, que para entendernos estaréis más familiarizados con el término Producto Interior Bruto, el famoso PIB, y es más o menos lo mismo, y que además aportamos a las arcas públicas de manera directa, no indirecta. Aquí por tanto no está el IVA de las botellas que venda el otro, no sé qué, 3.800 millones de euros. Por lo tanto somos un sector importante, pero yo diría que somos más importantes que por los datos, por lo que significa el vino en nuestro país. Estamos en 17 comunidades autónomas, menos Ceuta y Melilla. No hay ningún territorio de España donde no haya vino, donde no haya bodegas, donde no haya viña. Estamos en un medio rural, ¿no? Ya estamos todos muy familiarizados, empieza a ser ya casi una cosa manida hablar de la despoblación, de la España vaciada. Pero es que en el caso del vino y de la viña es verdad, porque si una cosa tiene el vino es que no se puede deslocalizar de la viña, y si no se puede, y la viña no se puede deslocalizar del suelo para que crezca, y si no se puede deslocalizar del suelo, no se puede deslocalizar de las poblaciones, del medio en el que se ubica, que sea próximo o no a una ciudad más grande, siempre es el medio rural, ¿no?
Y esto es muy importante porque creemos que es uno de los mayores activos que tiene nuestro sector y que debemos defender con ahínco, y más, insisto, en estos tiempos que corren, como veremos más adelante. No os quiero aburrir a datos, pero es verdad, y estos son datos tomados precisamente del Observatorio Español del Mercado del Vino. Esto veis a la derecha el mapa de España con la producción en millones de hectolitros del año pasado. La producción total el año pasado se aproximó a 40 millones de hectolitros entre vino y mosto. Hay una parte de la uva que se produce que se hace en mosto. ¿Mosto para qué diréis? Para vender mosto, pero no tanto, sobre todo para zumos. Se utiliza mucho el mosto de uva en zumos de todo tipo. Hay un montón de formulaciones. Si vais al supermercado y cogéis cualquier brick de zumo, veréis que muchos de ellos, incluso de distintos sabores, no solamente es de uva, llevan zumo de uva, ¿no? Es un edulcorante también. Y veis que, claro, como el vino, y esto es otra de sus características que para mí es muy importante, porque mucha gente dice, sois un sector industrial. Es verdad, yo no lo niego, las bodegas son una industria. Hay mucha gente que piensa que hablar de industria es algo peyorativo. Desde mi punto de vista no es así, pero es una industria con una particularidad, que va vinculada a una producción, porque incluso aquel vino que no tiene denominación de origen, que más o menos es la mitad del vino español, la mitad del vino español tiene denominación de origen y la otra mitad no, ese vino también va ligado a una cosa que se llama meteorología del año o climatología si hablamos de una serie histórica, y en definitiva depende de cómo es cada año la cosecha. La calidad, es cierto que las calidades cada vez, y ahí está la parte industrial, ¿no? Las bodegas son capaces de mantenerla mejor cada año, pero como me dijo a mí una vez una persona cuando empecé en el mundo del vino, tú puedes tener el mejor enólogo, pero como no tengas buena uva, no haces buen vino, ¿no? Y eso es verdad, y es verdad todos los años. Para que os hagáis una idea, esto es la evolución en los últimos 3 años de cómo ha variado el consumo interior. Hay altibajos y aquí está el gran problema de la pandemia, el COVID-19, que supuso un batacazo tremendo y que tiene sentido este batacazo porque hay que pensar que en España más de la mitad del vino se consume en hostelería. A grosso modo, de esos 40 millones de hectolitros, que es el promedio de producción anual, 40, 42, hay años de más, hay años de menos, aproximadamente 24 millones de hectolitros se exportan, más de la mitad. Y aproximadamente entre 10 y 11 en los últimos años, ha subido un poco, se ha recuperado algo el consumo, se consumen internamente. El resto, diréis, ¿qué pasa con el resto? El resto se usa para reponer stocks, porque sabéis todos también, y lo decía antes Luis, que muchos vinos llevan un proceso de crianza, de estancia en bodega, y por lo tanto hay un efecto de reposición de esos vinos, ¿no? Estamos en un momento, yo diría, y aunque esta serie en diciembre del 21, podríamos añadir los datos de enero y previsiblemente los de febrero, que no los tenemos, pero sabemos que han sido muy buenos, de una recuperación del consumo. Ahora mismo estamos en un momento de incertidumbre, ya no solo la invasión de Ucrania, sino un montón de cuestiones, los problemas de suministro, el encarecimiento, en fin, lo que nos afecta a todos y lo que nos está afectando, pues nos están llevando a un momento de una cierta incertidumbre, ¿no? Pero es verdad que hasta febrero de este año estábamos recuperando muy bien el batacazo de la pandemia y este dato. También que tenemos los datos aquí de las ventas de vino en exportación en el año 21, y si bien es verdad que no hemos batido el récord absoluto, sí que lo hemos batido en algo que es importante, que son los vinos envasados. Los vinos envasados, creo que a nadie se nos escapará el pensar que son los vinos de mayor valor. Yo no hablo de la calidad intrínseca del vino, también los vinos a granel son buenos, pero si en la mente tenemos cuáles son los vinos mejores, pues son los envasados, los embotellados normalmente, que van con una marca, con una etiqueta, con una imagen. Lo decía Luis, la importancia de la marca, la denominación de origen en el mundo del vino y para el consumidor, y por lo tanto son vinos sobre todo más caros, que al final, como decía mi presidente el otro día en la asamblea, esto no es una cuestión de porcentajes, es una cuestión de euros, que al final lo que se cuenta en las cuentas de resultados de las empresas y de los viticultores son los euros, no los porcentajes. Por lo tanto, decir la buena noticia, que batimos el récord de exportación de envasado, no el récord de ventas de vino, de productos de vino y de productos vitivinícolas, pero sí que es verdad que hemos asistido a una recuperación frente al año 20 de casi un 11%, lo cual es un buen dato, aunque también tengo que decir que
Francia o Italia, que son nuestros principales competidores, nos han ganado. Por lo tanto, esta sería la gran pincelada de lo que es el sector. Luego, si queréis más preguntas, podemos ir a ello. No vamos a entrar en cuestiones de precios, etcétera, pero en definitiva quiero que os quedéis con ese resumen, ¿no? El vino es algo muy importante para nuestro país, y no solo porque haya muchas empresas que se dedican a ello, muchos viticultores que se dedican a ello, sino porque verdaderamente supone una parte de nuestra razón de ser. Yo creo que es así. Por cierto, me han encantado tus citas del Eclesiastés, se las tengo que pasar a la asociación Wine in Moderation, que es muy interesante. Decía Luis, 700 bodegas, ya somos, porque el año pasado se han incorporado bastantes socios a través de asociaciones, somos más de 800 ya. Este valor es, teniendo en cuenta, es lo medido en la interprofesional, teniendo en cuenta que aunque de estas 800 bodegas, algunas tienen la forma jurídica de cooperativa, es verdad que prácticamente todas las cooperativas, incluso esas que están en la federación, están en la Asociación Nacional de Cooperativas, y a la hora de computar no están aquí computadas, y tampoco está computado el granel. Si vamos a poner embotellado, envasado, pues el 75% del valor del vino envasado español lo comercializan las bodegas de la Federación Española del Vino. Que tenemos lo que llamamos socios directos, es decir, empresas que están asociadas directamente a la federación, y asociaciones regionales que a su vez tienen bodegas asociadas, que son más de 15. ¿Y cómo son estas empresas? Porque la federación, vosotros no estaréis familiarizados, pero Luis o Cesario o Vicente, que lleva mucho tiempo, siempre se ha dicho la federación es de las grandes bodegas. No es verdad, porque entre otras cosas en España hay muy pocas grandes bodegas. Y la foto de la federación es ese círculo que veis ahí. Un 1% de grandes empresas, un 25% de medianas empresas y un 74% de pequeñas y micropymes, como se dice ahora, es decir, empresas muy pequeñas, que no es más que un reflejo de la foto del sector vitivinícola español. Sería raro que la federación fuera de otra manera, ¿no? Bueno, aquí hay lista de bodegas, que algunas os sonarán, pero a mí me gusta destacar que en la federación, pues mira, aquí pongo dos ejemplos. Tenemos a Félix Solís, es la tercera mayor empresa de vitivinícola, o el grupo Freixenet, la mayor de España, pero también tenemos el grupo Axial Vinos, que ni lo conocéis, o tenemos, por ejemplo, Vinispana o Vega Sicilia. Es decir, al final la federación son muchas empresas, y las asociaciones, como decía, como veis, la única asociación que estamos hablando con ellos precisamente es la de Rueda, que falta aquí, bueno, hay muchas bodegas que están en Asebor, que es la de Ribera, en Grupo Rioja, en distintas asociaciones, pero estas son las asociaciones que hay de vino en España. Es decir, en Extremadura no hay asociación, en Valencia no hay asociación, sí que hay empresas adheridas directamente, pero es que no existe asociación. Es decir, todas las principales asociaciones que hay en España están en la Federación Española del Vino. Casi todas son regionales, menos estas dos que veis a la izquierda, que tienen, bueno, Institut del Cava, donde también hay cavistas que no solo están en Cataluña, pero está la Asociación de Grandes Pagos de España, o Hispanic Organic Wines, que es una asociación de 40 y tantas bodegas pequeñitas de vino ecológico repartidas por toda España. Esta es la composición actual de la Junta Directiva. He visto que estoy viendo que han matado al presidente, que falta aquí, Emilio Restoy, no sé por qué, no le han puesto, estos son los vocales. Emilio Restoy es el consejero, es consejero y hasta hace poco director general del grupo Diego Zamora. Ramón Bilbao, ya que esto es Rioja, para que lo situéis bien, pero veis aquí Julián Chivite, que es el vicepresidente primero, que será el próximo presidente de la federación, y bueno, y todos los vocales, Diego Pinilla es Rioja, Santiago Frías también es riojano, digo por señalar, pero bueno, Fernando Terry también tienen Montecillo en Rioja, Miguel Torres también, todos los que están aquí, casi todos tienen una empresa en Rioja. Que la vi en los temas que es muy preocupante, como lo has mencionado muy bien, José Luis, que es el tema de la salud, el vino y la salud. Poco antes de jubilarme llegó a mis manos un folleto de la Organización Mundial de la Salud, que venía a decir una frase que no es exactamente lo que voy a decir, pero venía a decir que reconocía, bueno, era un folleto, voy a situar, un folleto sobre las bebidas alcohólicas, vamos, en contra de las bebidas alcohólicas. Y decía una frase que reconocía los efectos saludables del vino, los cardiovasculares.
Ahora bien, estos efectos se pueden sustituir haciendo un poco de deporte. Un poco de deporte. Quiere decir que, claro, hay que darse cuenta que en la Organización Mundial de Salud están los países musulmanes, que por el Corán tienen prohibido el vino. Entonces, digamos que están atacando al vino por todos lados. Claro, podríamos hacer un poco esta oración por pasiva. Si quiere evitar hacer deporte, beba un poco de vino. Conocer y mira, lo voy a decir públicamente porque la verdad es que han trabajado fenomenal. La que fue ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, no es por señalar a ningún partido, pero hay que reconocer que ha sido tremendamente activa y positiva, también Clara Aguilera del PSOE, pero yo diría que particularmente Dolors, como de los, si tuviera que elegir un eurodiputado español que se ha portado bien, entre comillas, sí que ha apoyado la cuestión, y más desde su ámbito, que es muy sanitaria, no penséis, por mucho que ella sea de San Sadurní y esté vinculada al vino, tiene muy claro en la cabeza por su papel, fue ministra de Sanidad, os recuerdo, todas las cuestiones relativas a la salud pública y ha apoyado grandemente. Pero es que yo quiero, esto produjo un montón de intervenciones en los medios de comunicación, de entrevistas, nos llamaban, no fue muy llamativo el tema que os he dicho de este posible etiquetado, que nosotros somos conscientes de que, como os decía antes, esto en España va a tardar mucho en pasar, porque vamos, nos levantamos en armas con cualquier gobierno que diga que vamos a poner una etiqueta que el alcohol causa cáncer, vamos, en una botella de vino. De lo que es el vino. Totalmente. Y el vino es un alimento y nada más. Así está reconocido legalmente y pese a eso pero es que toda esa realidad se ha perdido. Solamente ustedes mismos, los bodegueros, se afanan mucho en buscar personas que lean, que sean cultas, que mejoren su cosecha, pero háblales de la sacralidad del vino, verá como eso no vaya a ser que me pase a mí algo, que viva una fenomenología que no me interesa. Oiga, es que el vino es el fruto del trabajo del hombre y de la tierra, que es un patrimonio y que tiene un valor. Pero, insisto, es que para mí ya no es una cuestión de salud, es una cuestión de, a ver, si esto fuera un veneno, los primeros que dejaríamos de fabricar, de elaborar vino seríamos nosotros, y yo personalmente de beberlo, porque no me quiero, por ahora, no me quiero suicidar, no quiero beber vino para morirme, y mucho menos dárselo a mis hijos o a mis seres queridos, ¿no? Entonces, lo que está claro es que el vino en el marco de la dieta mediterránea, con moderación, compatibilizándolo con un estilo de vida saludable, no es malo para la salud, todos conocemos un montón de casos, ¿no? Pero está ahí y es que el problema, fíjese, lo que decía usted es muy interesante, pero es que además no nos sirve ya de, ¿cómo le voy a decir?, de anclaje o de explicación ante estas corrientes en la Organización Mundial de la Salud. Bueno, no hay que irse a Ginebra, es que nos podemos quedar aquí en Madrid, en el Paseo del Prado, en el Ministerio de Sanidad. Yo he tenido algunas reuniones ahí que son para salir con los pelos de punta, o una reunión que tuve en el Congreso con un eurodiputado que ha tenido hasta hace poco altas responsabilidades en una región, de un partido político, que iba con nuestro director de comunicación y relaciones institucionales a hablar con él, y que es médico además. Y entonces ya, como es médico y él tiene su idea preconcebida de que es malo cualquier gota, ya no le digas otra cosa, ¿no? Ya nos dijo una serie de eso. Yo, al salir de esa reunión y del Congreso, le dije al director de comunicación en broma: vámonos a tomar un whisky. No, un vino, un whisky ya, que ya tomarme, porque ¿qué digo? Socorro, qué señor. Entonces te das cuenta que hay una mentalidad absolutamente, si me permitís la expresión, talibán en este tema, que no reconoce precisamente esas cuestiones vinculadas al patrimonio histórico, cultural, social que significa el vino. Entonces, si no hay más preguntas, pues bueno, te agradecemos muchísimo, José Luis, tu intervención, y para clausurar el acto le voy a dar la palabra a nuestro presidente, a José Antonio. Muchísimas gracias, José Luis, por tu magnífica presentación, que nos ha dado una idea de cómo se encuentra actualmente el panorama vinícola español. Y aquí desde el Centro Riojano seguiremos promoviendo la cultura del vino, el consumo moderado, y todos los que somos muchos riojanos, tenemos múltiples casos de familiares nonagenarios que durante toda su vida beben
han bebido y siguen bebiendo vino. Así que yo creo que esta es un poco la idea que vamos a seguir promulgando desde el Centro Riojano, que bueno, pues no somos una universidad, pero sí que apoyamos un poco en la pregunta que va por esa parte y fomentamos toda la filosofía que va alrededor de este alimento. Y ahora, como continuación, la Federación Española del Vino ha traído como cortesía unos vinos para poder degustar. Agradecerte enormemente tu presencia en el Centro Riojano de Madrid, José Luis.